Juan capítulo 14, versículo 3. Y si lo puede, vamos a leerlo desde el versículo 1. Vengo por una iglesia vencedora. ¿Cuántos vencedores hay aquí en Cristo Jesús? A ver, usted es un vencedor en Cristo Jesús. Vamos a hablar de características de una iglesia vencedora, hermano. Será entonces la palabra, será a través del desarrollo que vamos a tener. Juan capítulo 14, versículo 3, y leámoslo desde el 1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. Volvamos a leer el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, amén, también ¿qué? Estéis, hermano. ¿Cuántos lo creen que Él viene por su iglesia, viene por nosotros, viene por cada uno de nosotros, hermano? Hay algo, una esperanza bendita que tenemos los seres humanos, los cristianos de Dios, los hijos verdaderos del Señor, que donde está el Señor, donde está la morada del Señor que Él fue a preparar, que está a la diestra del Padre, ahí estaremos, hermano, ahí estaremos, hermano. Hoy veía en Apocalipsis, hermano, que ese lugar o esa Jerusalén que está en los cielos, hermano, tenía una medida, y Dios todo lo que hizo, o todo lo que le entregó a Moisés, a Noé, todo lo hizo con medida. El arca, el lugar santo, el lugar santísimo, todo era con, pero ahí también aún en ese sitio dice aproximadamente que tiene 12.000 estadios. Eso, pongámoslo a kilómetros, son 2.300, 2.400 kilómetros a lo ancho, a lo largo y a lo alto. Y cuando yo veía eso, yo decía, pero esto es un cubo. No sé si lo has visto, lo has analizado de esa manera. Yo decía, Señor, la Nueva Jerusalén en un cubo. Y mi mente no me daba, mi ración no me daba, mano, porque yo decía, hombre, Jerusalén es ilimitado. Dios sabe cómo hace y cómo tiene todo calculado con medidas, hermano. Su gloria llena toda la tierra, pero cuando la iglesia sea llevada a ese lugar, no habrá sol, no habrá luna, no habrá hambre, no habrá nada, hermano, no habrá enfermedad, no habrá peste, nada de eso, porque Él todo lo llenará. Él será el templo, amén, el que llenará la iglesia, hermano. Como hoy nosotros somos templo del Dios vivo, que venimos, estamos reunidos aquí, estamos en esta noche por Él buscando su rostro, pero esto no es un templo, esto es una casa, hermano. El templo hace rato ya por la misma profecía, por la misma voluntad de Dios, hermano, dejó de existir hace rato. Hombres se reúnen quizá en templos maravillosos, templos hermosos, templos de oro, templos de tantas cosas, hermanos, las columnas, lo de adentro, todo. Pero usted es un templo del Dios viviente y yo soy un templo del Dios viviente, caminante en esta tierra, hermano, caminante. A donde quiera que vamos, ahí está la presencia de Dios en nuestra vida. Juan capítulo 14, versículo 3, entonces nos dice de la siguiente manera, que Él va a venir por su iglesia, que donde Él esté, también nosotros vamos a estar con Él. De esta manera, el capítulo 17, versículo 24, creo que es, sí, preciso 24, en la oración que Él mismo hacía por sus discípulos, el Señor dice de la siguiente manera: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. La venida del Señor, hermano, nadie se va a escapar, hermano. De la venida del Señor, hermano, será
para todas las gentes, para todos los pueblos, naciones, todo ojo le verá. Ninguno, hermano, nadie podrá decir, aun cuando no tenga a Cristo, ha rechazado a Cristo, que esa venida del Señor, esa venida, nadie podrá decir, nadie lo podrá negar, hermano, que es el Creador, que es el Dios Todopoderoso. Nadie, hermano. Es implacable. Su venida, hermano, como dice la Escritura, está cerca. Y quizá nosotros hoy estamos más cerca que hace 2000 años, de lo que le dijeron estos hombres. Desde que lo vio el apóstol Juan y le fue revelado ahí en esa isla, en ese lugar, el Señor donde dice, vengo pronto, ¿cierto? Retén lo que tienes, vengo pronto, vengo en breve. Hermano, han pasado 2000 años y nosotros estamos más cerca de la gloria de Dios que va a ser manifestada, de esa venida, hermano. Y cómo nosotros no estaremos nosotros entonces, hermano, en alerta. Acuérdese lo que dice el Señor de aquellas mujeres que estaban, ¿qué? Vírgenes. Se durmieron, sí, todas se durmieron, cabecearon, se durmieron, pero hay unas que se levantaron, prepararon su aceite, prepararon su lámpara, y las otras, hermano, fueron a comprar, y mientras compraban aceite, llegó el esposo. Hermano, sin duda, la venida del Señor está cerca para la iglesia santa del Señor. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:12 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Hermano, la venida del Señor es y será para toda la tierra, los seres humanos. Pero el detalle y el problema es, para unos será terror y para otros será gloria. Para la iglesia será gloria, pero para otros será ¿qué? De terror, de angustia, de juicio, de llanto, como nunca antes en la tierra se haya manifestado, iglesia. Podemos ver entonces las siguientes características de esa iglesia vencedora, o por esa iglesia que viene el Señor. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, quiero leerlo ahí primero, en la versión traducción contemporánea de la Biblia. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Permítame, yo le leo. Antes de entrar a esas características, la traducción contemporánea de la Biblia, no sé si usted ya la tiene en la aplicación YouVersion, dice: después de esto vi aparecer una gran multitud de personas provenientes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eran tan numerosas que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropa blanca y sosteniendo ramas de palmas en sus manos. Proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Amén. ¿Cuánto le bendicen al Señor? ¿Usted está allí o no? ¿Usted va a estar allí o no? ¿Usted y yo vamos a estar allí? ¿Cuántos tienen la seguridad de salvación, hermano? Es lo que Dios nos ha permitido decirnos, aplacar en nuestro corazón y afirmarnos y tener la seguridad, hermano, que podamos estar nosotros allí, que estamos allí. Esto fue hace 2000 años preparado, revelado a un hombre, hermano. Él vio todas las multitudes de lenguas, de todas las naciones, tribus, de todo lenguaje, hermano, de toda nación. Él vio, Juan le fue mostrado todas las multitudes, innumerables, sin contar. Podemos nosotros decir, wow, cómo estamos en estos tiempos, porque
se comparte el evangelio, pero la gente lo rechaza y son muy pocos los que lo abrazan. Entonces uno dirá, Señor, ¿cómo estamos? ¿En qué porcentaje estamos de cristianos en el mundo, verdaderos hijos de Dios? ¿Será que será la mitad, como de pronto algunos dicen que por la parábola de las vírgenes? Entonces, ¿será que será el 50%? Muchos deducen en muchas cosas y hay muchas teorías. En la cruz uno fue tomado, uno rechazó y el otro no, la mitad. Y podemos sacar muchas deducciones, pero verdaderamente, hermanos, solo lo sabe nuestro Dios en su preeminencia. Él lo sabe ya. No hay nada que nosotros podamos decirle a Dios, es injusto. Vemos cómo la muerte llega de insofacto en un momento. Como en un momento, hermano, son vidas arrancadas, almas levantadas en un accidente, en una desgracia, en un accidente, cualquier cosa inmediatamente. Caen niños, caen personas, caen profesionales, caen personas. Caen personas que usted pueda decir, no, esta persona es buena y esta persona que iba también es mala, y por qué no se murió más bien el malo y se queda el bueno, y hacemos conjetura y juzgamos, ¿cierto? Dice, pero ¿por qué están sufriendo los niños, sufren los padres, sufre aquella persona? Si esa persona tenía un plan, tenía un propósito, qué buena vida tenía en este lugar. Pero nosotros no podemos discutir, hermano, ante Dios esas situaciones. Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 12 en la traducción lenguaje actual. Permítame leerlo en esta versión. Hebreos capítulo 6, 11 y 12. En esta versión, traducción lenguaje actual, mi hermano Juan Carlos, lo puedes colocar allí, por favor. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sin dudar ni un instante sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que el Dios les ha prometido, hermano. ¿Cómo desea y cómo Dios quiere, hermano, que nosotros estemos continuando, hermano? ¿Con qué corazón, con qué actitud, hermano? Porque muchos son los que están, ¿qué, hermanos? Se están conformando a este mundo, se están conformando a tantas cosas que están viniendo a la iglesia sutilmente, hermano. La distracción, el entretenimiento, tantas cosas que están invadiendo y capturando la mente humana para poder nuevamente de alguna manera traer esclavitud, traer de una vez, apartarlos del propósito de Dios, del plan de Dios. Pero Dios espera que nosotros, hermanos, podamos ser constantes, que podamos nosotros tener la certeza y la seguridad que estamos en Jesús, que estamos en Él. En la versión Biblia Libre dice de la siguiente manera esta palabra, el versículo 11 y 12. Queremos que cada uno de ustedes demuestre el mismo compromiso y confianza en la esperanza de Dios hasta que sea cumplida. No sean espiritualmente perezosos, sino sigan el ejemplo de los que por medio de su fe en Dios y paciencia son herederos de lo que Dios ha prometido. ¿Qué es lo que Dios ha prometido, hermano? ¿Nos quiere alcanzar muchas veces la pereza? ¿A cuánto nos cuesta todavía orar, tener tiempos de comunión con el Señor, tener tiempos con la palabra? ¿Nos da pereza, hermano, venir? Yo le decía a mi esposa, y yo le soy sincero, le abro mi corazón. A veces a mí el martes me da pereza venir, hermano. Me pone el enemigo en una situación, no, estás cansado. Más bien el otro martes. Y tantas cosas que pueden venir inmediatamente como dardos del enemigo, hermano, a la mente humanamente. Y la carne de uno está dispuesta, hermano, para decir, uy, sí, no. Pero, hermano, él ha aprendido a decir, no. Mientras Dios me dé la vida, mientras Dios. Hace como 15 días tuve una gripa violenta, hermano, fuerte, hermano. No pude venir, de verdad que no pude venir, hermano. Esas gripas que son lagrimosas, que le dicen.
dice, ay, las 7, el noticiero, voy a comer, voy a preparar voy a calentar la comida, el noticiero. No, 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 no. Hágame el favor. Ahí en la sala, sintonice, que para eso están vivos. Hermano, la carne está dispuesta para todas esas cosas, la pereza para todo, hermano. Pero también sabemos que el espíritu está dispuesto, hermano. Pero hay una lucha, hermano. Hay una lucha muy espiritual a mí, podríamos decir una guerra espiritual, pero hay una lucha que te enfrentamos todos los días, hermano, con nuestra carne, con nuestro ego, con nuestro yo. Y la iglesia está enfrentando hoy en día eso, hermano. La primera característica que podemos encontrar, hermano, en la iglesia es que es una iglesia que ha sido redimida por la sangre del Cordero. O sea, si el Señor viene por una iglesia, no viene por gente inconversa, no viene por gente que no sea creyente, viene por una iglesia y estamos claros y usted está claro, hermano. Por eso nosotros necesitamos, hermano, orar, afianzar y orar por nuestra familia para que sean alcanzados. Que sea alcanzado nuestra familia, nuestros tíos, todos los que están lejos, los que están cerca, que podamos dar testimonio de la fe, de las buenas noticias. Porque sin duda viene por una iglesia que ha sido redimida. No viene por gente que es inconversa, no viene por gente que es impía, porque a los que han rechazado, no viene por aquellas personas. Viene por una iglesia que ha sido lavada y regenerada. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 23 al 23. Vamos a leer escrituras, hermano. Vamos a leer escritura en esta noche y que sea el Señor trayendo, hermano, a su vida, como dijo Pablo, si es necesario volver a hablar de estas mismas cosas, pues hay que hablar, pero que nos ponga en contexto el Señor. Usted debe estar seguro que Él viene por una iglesia. ¿Usted ha sido qué? Redimido. Usted ha sido lavado por la sangre del Cordero. Usted ha sido regenerado, su vida. Amén. Llegaron allí, primera epístola, ¿cierto? 1, 17 al 23. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin ¿qué? Y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amado unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Usted tiene esto claro? ¿Usted tiene esto? Allí hay convicción en su corazón de lo que dice las escrituras, hermano. Hay convicción de lo que dice en las escrituras. En su corazón está firme esto, hermano. Usted ha sido lavado, su vida. No hay, hermano, otra solución para el hombre. Es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, derramar su sangre bendita. No hay otro recurso, no hay otro camino, no hay otra forma de salvación. La Escritura nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No hay otra fórmula, hermano. No hay otra persona sino en la persona de Jesucristo, en el que murió en la cruz por usted y por mí. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice así su palabra.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Qué hizo Dios en su vida, en mi vida, hermano? Y usted podrá decir: esto suena como un poquito discipulado, escuelero, pero es necesario que el Señor nos diga: vengo por una iglesia y estas son las características. De antemano, sin duda, hermano, si una persona no le ha pasado esto, que el Señor, el único que puede quitar el pecado en una persona, en la humanidad, si eso no ha sido manifestado, por esa persona no viene. Usted dirá: uy, pastor, tan crudo que suena. Es así, hermano. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Yo le digo que estará leyendo lectura conmigo, porque la misma lectura, hermano, es eficaz. La misma palabra de Dios, hermano, capítulo 13, versículo 12. Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de ¿qué? De la puerta. La primera característica, entonces, hermano, podemos nosotros encontrar que hay un pueblo que ha sido ¿qué, hermano? Usted y yo. También ¿qué, hermano? Santificado. ¿Por quién? Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Usted va encontrando allí que en este punto, solo en este punto, en este primer punto, mire todo lo que el Señor nos está, hermano, afirmando. Capítulo 2, Colosenses, versículo 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en qué, hermano? En la cruz. Todo decreto, dice aquí, toda acta. O sea, yo no sé, mire, tenemos, y yo sé que ustedes saben, pero cuando el Señor nos vuelve a refrescar otra vez la palabra, nos pone otra vez en el sitio que, hermano, Él hizo en la cruz por nosotros. El lugar donde tú estás, Dios, y dio mi persona, hermano, la dignidad, el lugar donde nos colocó, hermano, de perdonarnos, santificarnos, quitar todo pecado, hermano. Toda acta, todo decreto, hermano, fue clavado en la cruz del Calvario, ahí donde su sangre era derramada, hermano. Su sangre era de su cuerpo vertida, hermano. Esas actas que estaban allí, que uno puede decir literalmente no estaban allí, espiritualmente, hermano, ahí estaba tu acta, ahí estaban tus pecados, ahí estaba tu crueldad, tu violencia, todo estaba allí, todo lo que hacíamos, todo lo que nosotros vivíamos como queríamos vivir, estaba todo allí. Su sangre bendita, hermano, hizo limpio. Desaparecieron. Fue todo consumado en la cruz del Calvario por su amor y su misericordia. Segundo, características de esa iglesia vencedora. Entonces, si usted ha sido redimido, ha sido lavado, ha sido regenerado, hermano, se ha producido en usted un nuevo ¿qué? A ver, ¿un nuevo qué? Nacimiento. Nacido de nuevo. Hermano, tan sencillo como Juan capítulo 3. Y usted, ay, pastor, sí, Juan capítulo 3. Tan sencillo porque un hombre que era maestro, hermano, un hombre que conocía la ley, las escrituras,
Y dice la escritura aquí, Nicodemo, usted y yo lo hemos leído muchas veces, un fariseo, un miembro del concilio llamado Sanedrín, era un grupo de líderes religiosos que Jesús y Juan el Bautista criticaron inclusive a menudo por su hipocresía. Pero este hombre vino de noche y ahí la escritura narra que tuvo una conversación muy especial, una conversación de vida o de muerte, hermano, de verdad. Este hombre tenía todo el conocimiento, tenía todo el estudio, había pagado quizá la mejor institución, había sido aprobado por los hombres, pero este hombre nunca había nacido de nuevo, hermanos. Este hombre literalmente estaba vivo, practicante, pero su espíritu, hermano, estaba como muerto totalmente, hermano, muerto. Pero en esa misericordia, en esa bondad, Dios permitió que cuando llegó el Señor Jesucristo, estuvo aquí en la tierra, hermano, pues en esa misericordia, hermano, Dios estaba ofreciendo oportunidad a los hombres. Créalo que cada vez que Jesús hablaba con estos hombres de estas religiones, fariseos, de todas estas costumbres, estaba dándole oportunidades y oportunidades para que se arrepintieran, para que vieran el camino, para que hermano, en su corazón y en su mente pudieran entender el propósito, el plan divino del cual Jesús había venido aquí a la tierra. Pero sin duda muchos lo rechazaron. En Juan capítulo 3 podemos ver nosotros allí. El versículo 3 dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oiga, ¿verdad? Esto produce risa ya para nosotros, ¿no? Pero nosotros pasamos por allí y Dios tuvo misericordia. Nosotros quizá hasta la misma pregunta nos hicimos: ¿nacer de nuevo? ¿Cómo es nacer de nuevo? Y este hombre pues se lleva hoy todos los galardones. Dice: uy, bruto, póngale 0. Pero nuestra ignorancia, hermano, aún fue pasada por alto, nuestro pecado. Él vino, nos buscó, nos mostró el camino, nos mostró la ruta. Pero Él nos dijo: debes nacer de nuevo. Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí viene otra vez Nicodemo en su total, ¿cierto? Sus ojos, ¿cómo estaban? Pero el Señor le estaba, ¿qué? Alumbrando. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Porque cuántas veces le escuchó hablar quizá desde el momento en que el Señor comenzó su ministerio a Nicodemo. ¿Cuántas veces estuvo escuchándole? Pero el Señor le dijo: tú me has escuchado, pero tú no has recibido mi testimonio. Me has rechazado, Nicodemo. Y como me has rechazado, es imposible que tú nazcas de nuevo, porque no crees a mi palabra. Por eso el Señor se manifestó adelante
y es cuando dice, todo el que cree, Juan capítulo 3, versículo 16, y no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le estaba diciendo a Nicodemo, fíjate lo que te estoy diciendo, Nicodemo. Esto nunca ha pasado en tu vida y no pasará a menos de que tú creas en el Hijo. Yo soy el que estoy frente a ti. Yo soy el que estoy dando testimonio de mí mismo. Estaba frente al mismo, como lo estuvo ¿qué? Aquella mujer allí en el ¿qué? En el pozo, donde le dijo el Señor, yo soy el que habla contigo. Pero esa mujer, a pesar de que tenía una adoración extraña y que tal vez no estaba enfocada, pero Dios le permitió en su misericordia, en su bondad, que aquel corazón, aquella fe pudiera ser enrutada de verdad a ese gran yo soy. Y cuando le fue manifestado el gran yo soy, la venda se cayó de aquella mujer. Inmediatamente creyó en aquel hombre. Señor, me parece que tú eres profeta. Pero después de allí, aquella mujer no fue la misma. Su corazón fue diferente. Y usted puede decir, Cristo aún no había muerto en la cruz del Calvario. Fíjese, aún todo lo que aún el Señor proveía el camino para que aquellas personas fueran salvas, fueran nacidas de nuevo, fuera el evangelio, las buenas noticias les llegara y fueran alumbrados su mente, su corazón, su entendimiento para reconocer al maestro, reconocer a aquel. Primera epístola de Pedro capítulo 1 versículo 3, yo le leía ahora, no. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Pero aún fíjese, aquellas personas tenían un nuevo nacimiento sin que haber el Señor haber muerto en la cruz. Pero el Señor aún, recuerden lo que pasó en esa habitación que él estaba enseñando y bajaron a una persona paralítico de aquel techo y lo puso allí, y la gran pregunta fue a los hombres que estaban allí, ¿qué es más fácil? Que yo le diga a él, levántate y camina, o tus pecados te son perdonados. Muchos se escandalizaban cuando el Señor hablaba de perdonar pecados. Aun cuando no hubiera muerto en una cruz, tenía el poder para perdonar pecados. Perdonó a aquella mujer que fue encontrada allí en el acto donde iba a ser ¿qué? Apedreada. Todos tenían lista la piedra por la ley de Moisés hasta la muerte. Pero el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquella mujer, la escritura dice María Magdalena, ¿cierto? Aquella mujer fue nacida de nuevo, perdonada, lavada, limpiada, nacida de nuevo. Aquella mujer no fue la misma mujer. Aquellos apóstoles, cuando el Señor les llamó, les hizo nacer de nuevo. Les llamó, los constituyó apóstoles, les hizo nacer de nuevo, les llamó, les hizo ver su condición. Y usted podría decir, uy, pero cuando el Señor murió en la cruz, entonces ¿por qué se apartaron? Ya el Señor sabía que todos iban a apartarse. Aún Pedro lo negó, ¿qué? 3 veces. Y podríamos decir, ese inmediatamente lo podríamos juzgar, ese no nació de nuevo.
pero era nacido de nuevo. ¿Faltaba qué? Hermano, que tuviera un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, que fueran bautizados, llenos, para poder entender y comprender la magnitud del que estuvo a su lado, Jesucristo, 3 años y medio al lado de estos hombres, pero que uno dirá, quizá no entendieron todo, pero cuando el Señor fue llevado al cielo, tomado y fue subido en las nubes, hermano, estos hombres, cuando dijo el Señor, quédense ahí quietos, no se muevan, porque es necesario que venga mi Espíritu Santo sobre vosotros y sean llenos. La situación para ellos fue diferente. No fue el mismo Pedro, no fueron los mismos apóstoles, porque verdaderamente se produjo en ellos ese perdón. La sangre vertida en la cruz les tomó también a ellos, les fue perdonado. Pedro, su apóstol, Juan, todos estos mujeres y hombres, discípulos que creyeron a esa palabra, fueron nacidos de nuevo, hermano. Nacidos de nuevo. Todos aquellos que creyeron aquella palabra, como usted hoy y yo hace 2000 años. La tercera característica es que se mantiene firme en la enseñanza de Cristo. Segunda carta Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Segunda carta Tesalonicenses, amén. Capítulo 2 versículo 15. Así que, hermanos, está firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta que nuestra. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo está diciendo, está firmes. Es una iglesia que se mantiene firme en la enseñanza de Cristo. Es una iglesia que no claudica en dos pensamientos, hermano. Es una iglesia que está allí, sea por carta. ¿Cómo la recibió usted? La palabra, ¿cómo recibió usted la enseñanza? Por la palabra, por la Biblia que llegó, las escrituras, hermanos. Si la escritura no se hubiera mantenido durante los tiempos hasta hoy, hermano, ¿qué hubiera pasado en estos tiempos en la vida del ser humano, hermano? ¿Cuánto tiempo han querido, por cuánto tiempo han querido destruir, quebrantar este libro, dañar este libro, quemar este libro, hermano? Pero la escritura se ha permanecido, como dice, cielo y tierra pasarán, pero ¿qué? Hermano, mis palabras no pasarán. Por más el hombre que haya querido destruir, congelar las palabras en el tiempo, ocultar, hermano, quemar, exterminar aquellos que han tenido la palabra, aquellos que han llevado la palabra, aquellos que han llevado inclusive un Nuevo Testamento. A usted Dios muchas veces le hablaba, y le hablaba quizá por un Nuevo Testamento en un hotel, en algún lugar, por un texto, pero muchas veces nosotros ¿qué? Despreciábamos, hermano. Muchas veces cerrábamos la puerta. Pero esa escritura, hermano, nos llegó y nos hace estar firmes hoy. Y si el Señor viene por una iglesia que es vencedora, usted y yo debemos mantenernos firmes. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 5. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 5 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el odio, y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo, hermano, en esta noche?
que usted aparte su oído. Pero ¿qué es lo que está pasando sutilmente en la iglesia, hermano? Que muchos falsos maestros y la apostasía, hermano, es necesario que acontezca en la iglesia. Y la iglesia, muchos hermanos están apartando, escuchando fábulas, filosofías. Están siendo llevados por maestros, por costumbres, aún de otras naciones. Yo no le quisiera a usted especificar qué nación, pero esto no es así. Debemos celebrar cada rito, cada fiesta. Y cómo así, eso el pastor no me lo enseñó, eso no me lo enseñó el líder. No, venga y dirá que es de esta manera. Entonces te distraen de la firmeza y te distraen la enseñanza que verdaderamente Cristo dejó a nuestra vida, a nuestros corazones, hermano. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermano, es claro, yo no le puedo decir a usted más aquí de lo que dice la Escritura. Si viene por una iglesia vencedora, es por aquel que persevera. Pero aquel que no, hermano, Dios tenga misericordia. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Solo las escrituras, hermano, es lo que estamos viendo. Pudiera usted yo decirle más cosas, hermano, pero es la escritura la que nos cambia, la que nos da la convicción, la que nos pone en contexto. Dice capítulo 10, versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, hermano. Entonces, si hay una característica, es usted mantenerse firme en el evangelio, en la palabra, en la enseñanza de Cristo, cristocéntricos, ni a izquierda ni a derecha, hermano, sino mirar a aquel que nos dio, hermano, su bendita palabra, que usó hombres por todas las generaciones, por todas las edades, y la palabra es una sola misma, hermano. No hay, hermano, mudanza en esa palabra, no hay cambio en esa palabra. Hay desde Génesis, Apocalipsis, es la misma palabra. Cristo es desde Génesis, Apocalipsis, hermano. Cristo es Cristo. No podemos nosotros añadirle nada más. No hay nada que el hombre pueda añadirle más a la doctrina de Cristo. No hay nada que podamos nosotros hacer más. Todo lo que el hombre pueda hacer en costumbres, lo que pudiera decirle en dogma, lo que el hombre pueda añadir es basura, hermano. No hay nada más, solo Cristo, y es solo Él suficiente es para nosotros, hermano, para el hombre. No hay nada más. En cuarto lugar, una iglesia que es madura espiritualmente. Primera epístola, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 9. Voy aquí cerrando esta primera parte, hermanos. Primera epístola 1, 5 al 9. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de ¿qué, hermano? Vuestras almas. Una iglesia, hermano, que es madura espiritualmente. Una iglesia que ¿qué, hermano? Que no se deja llevar por cualquier viento de doctrina, que ha sido maduro. Yo le decía a usted inicialmente en la oración, hoy nosotros no estamos aquí por el alimento, por el milagro, porque Dios nos bendiga. Estamos porque sabemos quién es Él. Sabemos que Él es Dios. Sabemos que es necesario estar aquí. Sabemos y tenemos convicción en nuestro corazón de lo que podamos nosotros hoy hacer aquí delante de Él en este culto racional.
en esta forma de buscarlo mientras puede ser hallada, en esta forma de recibir su palabra, en esta forma de tener comunión los unos con los otros, en esta forma de verdaderamente ser guiados, tener dirección, que viene la sabiduría de lo alto, donde somos corregidos y disciplinados a través de la palabra, donde viene la convicción de la palabra, donde viene como martillo su palabra, como agua, en cada momento que podamos nosotros tener contacto con la palabra, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39. Hebreos capítulo 10, 32 al 39. Dice así la palabra del Señor. Pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y Él ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Una iglesia que es madura espiritualmente, hermano, es una característica por la cual viene el Señor. Una iglesia que es vencedora. Usted y yo, jóvenes, niños, también, aún los jóvenes, los niños, no importa la edad, deben madurar espiritualmente. No quiere decir que el maduro sea la persona que ya sea anciana, la persona que ya tiene canas, la persona que tiene 40 años, que tiene 10 años en el evangelio, que tiene entonces 20 años y que tenemos que llegar a esa edad de 20, 30 años. No, hermano, usted puede ser maduro espiritualmente siendo aún de un año, de 6 meses. Pero lamentablemente hay gente que tiene 10, 15, 20 años y siguen siendo, ¿qué, hermanos? Inmaduros espirituales, hermano. Y Dios viene por una iglesia vencedora que es madura espiritualmente. Y el último texto, primera epístola nuevamente de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Para no vivir el tiempo que ¿qué? Resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Baste ya, versículo 3, ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hasta ahí. Cierre su Biblia, hermanos. Es necesario que Dios nos recuerde, Él viene por una iglesia